mí me parece que sí. ¿Dónde está Chori. Chori? Muchachos, Chori. Te escuchamos, pero no te vemos. ¿Dónde ¿cómo estás? que no me ven? Abrí el plano, Dani, ¿dónde está Chori? Where is? Ahora sí. Epa. Hola, loco. Miren dónde estoy. ¿Se la esperaban? Chori los de agarré. cancha, qué grande. ¿Pero se la esperaban o no se la Uy. esperaban? ¿Los agarré mal parados? Y ¿Se nos la creyeron? agarró, ya lo- Agarrate ya de lo sorpresa, medía. la verdad. Ah, soy un capo entonces. Soy un mago, loco. nos agarró sentados en realidad, pero bueno. Ah, acá otra estamos. sección del Chori de cancha, viejo. Pero llaman como 3 o 4. Chori ha sacado mucha ventaja a sus compañeros, ¿eh? El rey de las secciones Sí. nomás, loco. De las Siempre secciones y de las fútbol. seccionales. Sí. Hoy voy a hablar de fútbol sudamericano. Por fin, ya me había aburrido. Sí, el tema de los loco. europeos. Si yo les digo, por ejemplo, el Gran Parque Central, ¿de qué les estoy hablando? A ver quién sabe. Uruguay, Park? de Nacional. Montevideo, No, Nacional de Claro, Uruguay. Chipi, claro. muy bien. El estadio de Nacional de Uruguay nomás, viejo. Porque si entras hoy al Gran Parque Central, ¿Qué hay? antes de mirar la cancha, antes de buscar las tribunas, te vas a encontrar con una estatua. Un tipo grande, con una boina, puño derecho en alto, así. Ajá. Mira, Ah, Sí. es el derecho. Ahí Este, va. ¿no? Sí, ese es el derecho, sí. Listo. Esa es la Puño- mano abierta igual, pero no importa. No importa. Sí. Puño derecho en alto, en la mano izquierda una pelota y no está corriendo, no está pateando ¿Qué está tampoco. haciendo? Está alentando, carajo, loco. Y no es una imagen genérica. ¿Saben quién es la ¿Quién estatua? es? ¿Quién es? Prudencio Miguel Reyes, viejo. El primer hincha, considerado el primer hincha de la historia del fútbol. ¿Pueden creerlo? Mirá vos, y yo que pensé que solo la Liga Argentina tenía un hincha como símbolo, digamos. Pero- También lo tiene Uruguay. Pero Sí. qué loco, ¿no? Porque, querido Chori, ¿qué tan importante tiene que ser alguien para tener una estatua encima en el Gran Parque Central, con lo que eso implica? Claro. Estadio mundialista, primer mundial de la historia. Para tener una estatua sin haberla jugado nunca. En un club muy grande como Nacional. Y bueno, es el primer hincha de la historia del fútbol y también el primer hincha pelotas. Ustedes conocen ese ¿Cómo? término. Se creó con Prudencio Reyes. Y les voy a contar la historia. Guau. A fines del siglo XIX, principio del siglo XX, el fútbol no era lo que conocemos hoy. No había VAR, era un deporte llegado de Inglaterra, con reglas distintas, con ropa distinta, con esquemas rarísimos, mucha táctica muy esquizofrénica y con un público muy distinto. La gente, por ejemplo, iba a la cancha vestida de gala. Tenía saco, tenía corbata, sombrero, boina, como Prudencio Reyes, y miraban en silencio, aplaudían cuando correspondía, no había gritos, no había cantos. Es como que no existía la hinchada. No, Es increíble. ¿Ustedes podrían vivir en un fútbol sin gritar? no. O por Jamás. ejemplo, ¿Cómo, Chori? cuando estuvo la pandemia, que se veía el fútbol en silencio, ¿a ustedes les gustaba o no? No, lo único Y era bueno de eso raro. era cuando que se escuchaba a los jugadores y se escuchaba al entrenador, digamos. Eso estaba bueno. Para el morbo eso estaba bueno. Sí. Para nosotros que nos gusta estar ahí, escuchar de cerca, pero después era un embole. Claro, perdía la pasión. E imagínate que, no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, me recuerdo de haberme levantado para ver el primer partido de la primera liga que volvió fue la Bundesliga. Mm. Histórico. Fue un Borussia Dortmund contra Mönchengladbach, alguno de esos equipos. Sí, Era una qué buena abstinencia memoria. de fútbol, a las claro, 7 de la sí. mañana fue. Es verdad, pero era un fútbol vacío, sin pasión. Pero volviendo a la historia de Prudencio Miguel Reyes, nació en Montevideo el 28 de abril de 1882 y desde joven aprendió el oficio de talabartero. ¿Talabartero? ¿Qué Sí, es eso? Talabartero, mira, te lo busco y todo. Lo busqué ya de antemano. Es el nombre que recibe el artesano que se dedica a ese oficio, la producción de objetos especialmente utilitarios elaborados en cueros resistentes. Más fácil, trabajaba con el cuero. O sea, los moldeaba, los dominaba y en su taller reparaba e inflaba las pelotas de Mirá recién vos, club, el Club Nacional de Fútbol. Y acá hay un dato clave, porque las pelotas de esa época no tenían cámara de aire. Se inflaban a pulmón, loco, a puro huevo lo hacía Prudencio Reyes, a puro huevo. La gente de hoy en día no podría hacer eso. Había que saber hacerlo, no era soplar y listo, era un arte. Por ejemplo, un histórico periodista uruguayo, Luis Alfredo Ciuto, lo Sí. describía así, que decía que Prudencio Reyes tenía dedos como salames. Y era un arte ¿Era el maestro. Capi? Era un arte maestro para cerrarle la boca a la traviesa, dice el periodista ¿Eh? uruguayo Mira vos, Luis chico. Alfredo Ciuto. Yo conozco Más un conocido montón de como Diego amigos. Lucero. Claro, un histórico Diego Lucero, sí. Sí.
periodista uruguayo. Diego Lucero era una época en la que muchos periodistas usaban seudónimo. Escribían Claro, con un Claro, como seudónimo. Borocotó. Exactamente, como Eduardo Lorenzo Borocotó, exactamente. Y a eso se dedicaba Prudencio Reyes, a hinchar las pelotas. Ah, Por mira. ejemplo, ¿cuántos Mirá vos, oficios che. invisibles como este hicieron grandes al fútbol? Pienso, los que cuidan la cancha, Ujú. los que hacen las camisetas, bueno, los utileros, deben haber millones de esos. Absolutamente, pero Los que preparan el recibimiento. también, Sí. también. Mucha gente trabajando en lo que es el fútbol. Para mí hay muchos trabajos invisibles que hacen que este sea el mejor deporte del mundo. Pero Chori, mi duda es, ¿Prudencio trabajaba para Nacional o ya era hincha del bolso? Qué buena pregunta. Las dos cosas, Capi. Laburaba ahí, pero lo que hacía no era trabajo, era devoción. Porque cuando empezaba el partido, Prudencio no se quedaba quieto. Corría por la línea de cal, de un lado al otro, con voz ronca, pesada, insistente. Y en esa época eso era visto como una falta de respeto. Imagínate, ser hincha era una falta de respeto. Los socios en ese momento se molestaban, lo miraban raro y preguntaban, ¿este quién carajo es? Y la gente respondía, este es el hinchador de pelotas, el hincha pelotas que tiene Nacional. Y sin quererlo, crearon una palabra que hoy usamos todos, el hincha pelotas. ¿Cuántas frases y palabras nacieron del fútbol? Les pregunto, por ejemplo, hincha pelotas. A mí se me viene a la cabeza que se te fue larga. Es una frase bien futbolera que se puede Sí. usar para muchas situaciones. Cuando quedás mal parado decís quedé en offside. Quedé en ¿No? offside, Es verdad. claro. Golazo olímpico. Sí, golazo olímpico. Se pasó de la raya generalmente, ¿no? También tiene que ver con eso, con el Sí, turf. o colgar Por ahí. los botines. Colgar los botines. En boxeo sería tirar la toalla. Sí, es verdad. Pero bueno, al principio Prudencio estaba solo. Después se sumó uno, después otro. El silencio empezó a perder, el grito empezó a ganar nomás. Así nació la hinchada. Ese comportamiento se expandió, primero por Uruguay, después pasó por el Río de la Plata y después por todo el continente, tanto que la palabra hincha terminó entrando al diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué quiere decir hoy en día? Partidario, entusiasta de alguien o algo. Todo eso fue gracias a Prudencio Reyes, un tipo que inflaba pelotas y gritaba sin permiso. Y lamentablemente, Prudencio Reyes murió en Montevideo No. el 7 de febrero de 1948, a los 66 años. Una vida Joven. llena de fútbol. Sí, joven. Pero bueno, su Para legado... para el 48 no sé si tan joven. Claro. Es verdad, 60 en La época casi es- 1950. La gente se moría joven en esa Casi el época. récord, verdad. ¿o no? La expectativa de vida era menor. Mirta ya estaba viva. Sí, Qué obvio. Sí, gracias, a Mirta esa estadística no le pegó, Mirta evidentemente. vio a Prudencio Reyes y debe tener una pelota firmada, olvídate. A Mirta le infló una pelota directamente. Debe tener pelotas infladas con aire de Prudencio Reyes todavía. Qué grande. Podría haberlo entrevistado en Telefe, Olvídate. tranquilamente. Seguramente. En esa Le época no mandamos, se llamaba Telefe. le mandamos un saludo a Mirta, que es una fenómena. Besos. Pero como murió él, su legado no murió porque cada 28 de abril Nacional celebra el Día del Hincha en honor a su nacimiento. Bueno, ya vimos que tiene una estatua, tiene homenajes, tiene poemas que después lo voy a estar leyendo. Así, también no hablaba de goles, no hablaba de títulos. Prudencio Reyes hablaba solamente de sentimiento, loco. Un tipo que la vivió todas. Chori, acá entonces podemos decir que nació todo. Sí, acá en Montevideo, en el Parque Central, con Prudencio Reyes. Porque no jugó al fútbol, pero hizo algo más que eso. ¿eh? Hizo que nadie más pudiera jugarlo en silencio. Además inventó una palabra, inventó una pasión, inventó una forma de estar. Y les traje un poema que lo hizo el doctor Ricardo Forastiero Fernández en honor y en homenaje al gran Prudencio Reyes. A ver, Se ¿lo va a leo. leer? Sí. A ver. ¿O se lo acuerda de permiso. memoria? No, lo voy a leer, Ok. permiso. Por el 1900, los magos de la pelota, con la tricolor al pecho, cautivaban compatriotas. En Prudencio Miguel Reyes anidaba el sentimiento y brindaba con esmero todo el oficio y su talento del maestro talabartero. Pasaba limpia la orejera y enhebrando bien el tiento, luego de hinchar la globa, tenía pronta la de cuero. De atrás del arco empujaba con su aliento, con más pasión en cada encuentro. Un grito crudo y tan fierrero, y de vital predicamento. Su palabra era una lanza, con la que temblaba el rival, y una ola de confianza recorría el Parque Central. Por ahí algunos preguntaban, ¿ese aliento de quién brota? Del Gordo Reyes contestaban, el que hincha las pelotas. ¡Qué fenómeno! Oh, pero qué lindo. Un homenaje a Miguel Prudencio Reyes, loco, un fenómeno y una historia del fútbol, que fue el primer hincha y gracias a él nací yo. Se puede decir que es el padre de la criatura, ¿o no?
O sea, yo nací de cerdos padre. y Prudencio Reyes. Gracias a él soy ¿Qué lo que soy. dice? Y claro, si el Claro. chorizo es de cerdo. Y claro, Es un medio un embutido, ¿o no? sí, soy yo de embutido Igual- y un igual hincha como está Prudencio muy Reyes. bueno No, porque- Capi, vos sos más que un... Chori, vos sos más que un embutido. Pero está muy bueno Gracias, porque Chiqui. acá como repasamos hinchadas, Sí. en la sección como Chori repasa hinchadas, está bueno ver la génesis de dónde Sí. nace. Qué loco que Absolutamente. hayamos creado un término nosotros para el resto de... No, aparte, Los uruguayos. acá en Argentina el hincha pelota se está asociando como alguien que rompe, pero... Claro. Es que nace, claro, es que Y nació en también cambio como una descripción de alguien que Prudencio perturbaba Reyes. lo que era el orden en ese momento con el que se miraba el fútbol, que nos cuenta Chori, y alguien que lo perturbaba era el que inflaba las pelotas. Que por otra parte, esa es otra cuestión, ¿no? Porque se ve que en Uruguay en ese momento usaban más el verbo hinchar que el verbo inflar Es para verdad, esa sí. acción. La Porque ahí palabra sería el que uruguaya. infla las pelotas, en ese momento el que hincha. Y Podría que tener que ser, hoy podríamos ser inflas en vez de Claro, hinchas. Es exactamente. verdad. Hoy usted podría ser infla, mire usted. Y bueno, esa hay que dársela a los uruguayos, ¿eh? Sí, absolutamente. Es así. No sé Sí. si Gardel y el mate, pero y el dulce de leche, pero Y es los así. dos mundiales, pero... Y le damos a Muslera y le damos esa también. No, déjenlo a Mulera que lo necesita estudiantes. Y Qué linda bueno. historia, Chori, la del primer hincha. Y qué bueno que la del primer hincha sea nuestro, sea el Río de la Plata, digo, Sí, ¿no? Porque acá hoy nomás. fans hay en todo el mundo, pero básicamente hubo antes alguien que se conmovió en un partido de fútbol y fue Prudencio Reyes. Claro, el Además, primero lo, que... lo Crack. importante que fue el fútbol de esta región, que después Claro. lo fue expandiendo. Boca, por ejemplo, en la gira del 25, lo fue expandiendo a Europa. Sí, Curiosamente, Ahí ellos, salió el hincha número 12. claro, Chori, esa es una buena historia, ¿eh? Bueno, ¿Por lo qué anoto. Boca celebra el 12 del 12 como Sí. Día del Hincha y esa gira que realizó Boca en el 25? Me Bueno. mandó a hablar de Boca, che. Lo pero anoto. a lo que digo Pero es para que todos los bosteros, inventaron, Chori. inventaron el fútbol ellos, pero los hinchas los inventamos nosotros. Sí, ¿no? obvio. Por eso cada vez que vienen acá o vamos nosotros para allá no pueden crear la fiesta que hacen los sudamericanos. Porque somos únicos y somos hinchapelotas. Gracias a Prudencio Miguel Reyes, loco. Cuando el fútbol aprendió a gritar fue con él. Con Prudencio. Un fenómeno. Ah, Le rindo homenaje desde acá. Mire qué Qué lindo. hombre. Y ahí estaba para que haga algún otro día el bolsillito en la camiseta de Nacional, que de ahí arranca el bolso, ¿no? El Sí. bolsillo en la camiseta de Nacional. Es verdad. Con el pañuelito, con todo, con la boina, como Mucha se vestía la facha. gente en esa época. Buen bigote. Buen bigote. A lo Chivo Paoni. Sí, a lo Aníbal Fernández. Gracias, Chori, querido. No, por favor, loco. El placer de siempre. Véngase para el cierre si llega, ¿eh? Capaz Ahora metemos voy. la vuelta por el universo ahora, nunca se sabe. la vuelta. Todavía no llamé a la gorda. Que eso era verdad. Ahora la llamo y voy. Bueno, gracias, Chori. El Chori de cancha.